¿qué tal? Soy Ainchane Castillo y a estas alturas ya es más que evidente. Soy la creadora de La Otra Realidad del Cannabis, un proyecto de divulgación científica que habla sobre los cannabinoides y su aplicación en enfermedades. Cada mes a través de Marihuana Televisión os mostraremos un vídeo en el que os enseñaremos un poquito cómo va el desarrollo del proyecto, cómo llevamos nuestra investigación. Y para este primer capítulo hemos elegido hablaros un poco de las ventajas y las contraindicaciones del uso medicinal del cannabis. ¿Te crees que lo sabes todo sobre el cannabis? Pues no estés tan seguro, ¿eh? Si consumes marihuana para ayudarte con tu enfermedad, para paliar los efectos de tu medicación o los propios efectos de tu enfermedad, debes hacerlo de forma responsable y sana. Bienvenidos a la producción colectiva de La Otra Realidad del Cannabis. Los cannabinoides, desde luego, no son sustancias neurotóxicas. El alcohol es una sustancia claramente neurotóxica. Los cannabinoides no lo son. El cannabis es una de las medicinas que probablemente en el futuro tengan una aplicación interesante en el cannabis, tanto el THC como el CBD. ¿Por qué? Porque de alguna forma vuelven a regular estas pérdidas de receptores CB1, con lo cual si hay pérdida de receptores CB1, pues también hay una menor activación del sistema cannabinoide y el cannabis lo que haría volver a reactivar este sistema. En ratas se ha visto resultados bastante espectaculares, tanto con THC como con CBD, ¿no? Reduce la agregación plaquetaria, ¿no?, que son los marcadores biológicos del Alzheimer, reduce la inflamación que produce la muerte neuronal y además revierte las alteraciones en el comportamiento cuando se somete a pruebas de memoria a los animales, ¿no? Con lo cual es posible que en el futuro pues, sea un fármaco de elección. Podrían tener alguna utilidad terapéutica en algunas enfermedades neurodegenerativas para evitar la muerte de neuronas, podrían tener quizá una aplicación terapéutica como agentes antitumorales, inhibidores del crecimiento tumoral, podrían quizá alterar también el tono de los vasos sanguíneos y en general el tono cardíaco, y quizá se podrían aplicar algunos tipos de patologías cardiovasculares, incluida la aterosclerosis. Son vías prometedoras, pero que todavía están en estadios bastante tempranos de investigación. Y también está claro que en situaciones de daño cerebral, por ejemplo, con un trauma craneoencefálico de tipo mecánico, o en situaciones de isquemia o de hipoxia, en las cuales se mueren neuronas, se puede producir una pérdida neuronal, normalmente la activación de los receptores cannabinoides, compuestos activos del cannabis o derivados sintéticos, facilitan la supervivencia de esas neuronas, impiden, dicho de otra manera, la muerte de esas neuronas. En conjunto, los cannabinoides tienen un efecto neuroprotector, protegen a las neuronas de muerte, y neuroregenerador o neuroreparador, porque permiten, al menos en modelos animales, repito, reparar el tejido nervioso que se ha dañado durante algún proceso de isquemia, de hipoxia o similar. No recomendaría fumar cannabis a nadie que tuviera algún tipo de enfermedad mental o de trastorno mental, a no ser que se haga un estudio muy claro, ¿no? Creo que particularmente importante es en la gente que son adolescentes, cuyo cerebro todavía se está formando, porque en ese caso el THC está actuando también sobre la formación de todo el sistema nervioso, cómo se está terminando de formar. Entonces, si tú alteras eso y tienes una predisposición previa, por ejemplo, a desarrollar una enfermedad psiquiátrica, pues es posible que eso todavía te pueda alterar más el sistema, y de eso sí que yo creo que existe una cierta evidencia. Es cierto que es más clara la relación entre cannabis y esquizofrenia que la relación entre cannabis y bipolaridad, pero es que tampoco está muy clara la relación entre cannabis y esquizofrenia, ¿no? Lo que se sabe es que hay personas que fuman cannabis y desarrollan esquizofrenia, pero es que también la esquizofrenia aparece en la edad temprana, o en la juventud, al final de la adolescencia, principio de la juventud, ¿no? Sin que pase nada, simplemente es cuando la enfermedad debuta. Y es la época en la que también muchas personas se inician en el consumo de marihuana. Entonces, muchas veces no es que sea la marihuana la que se lo ha provocado, sino que simplemente está en la edad en la que toca debutar en una esquizofrenia. Pues no sé, si tienes una probabilidad del 1% de desarrollar una esquizofrenia, ¿no? Porque una de cada 100 personas, sin que pase nada, desarrollan esquizofrenia. Si fumas cannabis, los estudios vienen a decir que tienes una probabilidad de un 2%. O sea, cuando dicen tienes el doble de posibilidades de padecer esquizofrenia si fumas cannabis, efectivamente tienes el doble, pero es que la probabilidad es un 1%.
altera o modifica la percepción a través de los sentidos, sobre todo de la vista, del oído, abre el apetito. Por ejemplo, los cannabinoides de la planta, en la mayoría de las personas que ingieren marihuana, en la mayoría de los pacientes que utilizan marihuana como fuente de cannabinoides, como vía terapéutica, pues pueden aumentar el apetito, por ejemplo, o permitir la mejor absorción y acumulación de nutrientes en nuestro organismo. Entonces, para casos de pacientes que están perdiendo peso, por ejemplo, por un tratamiento prolongado con una quimioterapia en cáncer o en SIDA, o para pacientes que tengan algún tipo de trastorno alimentario como la anorexia, los cannabinoides podrían incrementar el apetito y disminuir la pérdida de peso asociada a estas enfermedades. Y el pensamiento se hace más creativo, más rápido, más lúcido, más filosófico. Produce también hilaridad, risa, ganas de reír. Son un cúmulo de efectos agradables deseados que usan que son los que llevan las personas a quienes les gusta consumir cannabis. Algo que sea satisfactorio, o igual que la comida o el sexo o cualquier otro tipo de actividad, es estimular las zonas del cerebro que están implicadas en lo que se llama el sistema de recompensa. Es decir, lo que a ti te hace sentir una satisfacción, por ejemplo, cuando comes, cuando bebes o cuando tienes una actividad que es placentera. Sobre todo los efectos desagradables en el uso recreativo tienen que ver con ansiedad, con interrupción en la memoria lineal. Quiere decir que estamos hablando aquí, te digo, espérate, ¿de qué estábamos hablando?, ¿no? Ese efecto puede ser muy gracioso, pero si mi estructura mental no está adecuada a ese tipo de efectos, o me pongo nervioso, me creo que me voy a volver loco, las crisis de ansiedad son un problema frecuente, relativamente frecuente en el uso recreativo. Hay algunos estudios que indican que pueden estar afectadas sobre todo funciones de memoria a corto plazo, de memoria de trabajo, que se llama, esto es evidente bajo los efectos del cannabis, ¿no?, como hay una alteración de la memoria. Lo que no está tan claro es si una vez que se deja de consumir, estas funciones se normalizan. Entonces hay estudios que indican que estas funciones se normalizan y hay estudios que indican que puede haber pequeñas alteraciones. El cannabis afecta un poco a la capacidad de aprendizaje, lo que hablábamos antes, ¿no?, de la memoria a corto plazo. Entonces, claro, personas que, aunque les siente bien el cannabis, tienen que realizar tareas pues, de cierta concentración o tareas de tipo intelectual o tareas de manejo de maquinarias pesadas o tareas en las que se requiera cierto nivel de vigilancia y de alerta, el cannabis pues probablemente les pueda resultar contraproducente, ¿no? Hay un único efecto secundario desde mi punto de vista, que es el efecto psicológico. Hay personas a las que el efecto psicológico del cannabis, el colocón, pues no les sienta bien, ¿no? Les produce ansiedad o incluso en algunas personas les puede llegar a producir ideas de autorreferencia, por ejemplo, pues que la gente me está mirando o están hablando de mí, o algún tipo de efecto paranoide, o incluso en casos extremos pues puede producir experiencias parecidas a la psicosis, ¿no? Pues desconexión de la realidad o interpretar la realidad de una forma que no es coherente de acuerdo a lo que está ocurriendo ahí fuera, ¿no? Los cannabinoides hemos observado que inhiben el crecimiento de tumores en animales de experimentación y lo hacen sobre todo induciendo la muerte de las células tumorales, impidiendo la irrigación de los tumores, el proceso que llamamos angiogénesis, de manera que se evita, digamos, la nutrición del tumor por parte de los vasos sanguíneos del animal en el cual está creciendo el tumor. Y en tercer lugar, los cannabinoides también son capaces de impedir el proceso de metástasis, es decir, la migración de células tumorales desde su sitio primario de generación hasta otros tejidos para colonizarlos y desarrollar cánceres secundarios. Facilitan el que las células tumorales o mueran o queden en un estado, digamos, de reposo, de manera que secundariamente el sistema inmune del organismo u otros procesos que tiene el organismo de defensa antitumoral podrían llevar a cabo la muerte de esas células tumorales. Hay un ligero síndrome de abstinencia cuando la gente deja de consumir, que básicamente se traduce en esto, ¿no? Es sobre todo un poco más quizá de irritabilidad, insomnio los 2 o 3 primeros días. Esto puede que esté ligado al cannabis o puede que no. Se sabe que en personas que se les impide desarrollar un hábito,
conductual, sin que haya ningún tipo de sustancia de por medio, puede aparecer un síndrome de abstinencia como consecuencia de que simplemente no pueden realizar esta actividad que normalmente les reduce la ansiedad cuando se les permite hacerlo. Detrás de una dependencia a los porros en fumadores de tabaco, muchas veces lo que hay también es un problema de adicción a la nicotina, efectivamente. Al principio, pues generalmente se pasa un ligero síndrome de abstinencia, hay algunos problemas de insomnio los 2 o 3 primeros días, luego los sueños, hay un efecto rebote en los sueños, de tal forma que la gente empieza a soñar mucho más de lo que soñaba, probablemente porque el cannabis pues, inhibe la fase de sueño REM y se sueña menos, y además también como hay cierta afectación sobre la memoria, pues se recuerdan también menos los sueños, con lo cual cuando la gente deja de consumir hay una especie de efecto rebote en el que los sueños pues, son auténticos juegos de pirotecnia casi, ¿no? Dura 2 o 3 días también y bueno, normalmente después de un mes en consumir las funciones cognitivas se han normalizado y no se diferencian en resultados en relación a los no consumidores, ¿no? Y luego en cannabis medicinal para pacientes, pues personas que toleran mal los efectos del THC, lo ideal es que consumieran variedades con altos contenidos en CBD, ¿no? Se sabe que el CBD contrarresta los efectos del THC, entonces plantas con altos niveles de CBD va a contrarrestar los efectos del THC y van a ser mejor toleradas psicológicamente por los pacientes, ¿no? Somos Purseeds, un banco de semillas lúdico-medicinal, nacidos en Barcelona en el año 2008. Somos los primeros en sacar un catálogo al mercado con las variedades y sus efectos medicinales, específicamente de cada genética. Todo esto salió a raíz de THC Barcelona Grow Shop, que fue fundado en el año 2006. A raíz de ahí, Purseeds se ha centrado en el tema medicinal, trabajando con diferentes tipos de doctores, cada uno de diferentes especialidades, y así poder adquirir nuestras genéticas, pasarlas a parte medicinal. Bueno, pues tenemos la Shark Haze, la estamos recomendando mucho pues para lo que son dolores oncológicos, dolores agudos, ¿vale? También para efectos secundarios de la quimioterapia, como son mareos, como son vómitos. Virgen Scum para dolores agudos, para la quimioterapia, se puede decir que es antidepresiva. La estamos dando para enfermos, sobre todo oculares, con hipertensión ocular y con glaucoma. Tenemos la B3 Medical, es una de nuestras estrellas porque la estamos dando a gente que nunca ha consumido cannabis, ¿vale? Por no coloca cerebralmente, es una índica pura y es perfecta para tipos de dolores musculares, como para gente que tiene estrés, para gente que no puede dormir y por supuesto también pues, para efectos secundarios de la quimioterapia. Tenemos Custom X, es una genética que está funcionando muy bien para todo lo que son dolores de migraña agudos, ¿vale? Despeja mucho la cabeza, relaja mucho la visión y también tiene un efecto analgésico para el cuerpo. En Purseeds siempre recomendamos el uso de vaporizadores para su uso medicinal, ¿de acuerdo? Este ha sido el primer capítulo de La Otra Realidad del Cannabis para Marihuana Televisión. Espero que os haya gustado y nos vemos el mes que viene con otro vídeo más. Chao.